Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar conociendo más de la palabra de nuestro Dios. Ya estuvimos presentes en un culto en el cual fue bastante nutritivo. Algunas veces vuelve uno a leer ciertos pasajes bíblicos, pero cosa extraordinaria, gracias a Dios, encontramos siempre algo nuevo, algo en lo cual no nos habíamos detenido y ahora lo pensamos de diferente manera. Abre nuestra luz y nuestro entendimiento más accesible. El día de hoy la lección se llama del entendimiento, del desentendimiento al entendimiento a la luz del divino llamamiento. Hasta parece una poesía, rimó, ¿verdad? Pero viene en esta lección un pasaje donde Jesús se encuentra enseñando a sus discípulos y lo hace mediante una parábola, que es la que vamos. Él utilizó muchas parábolas. Ya saben que Cristo se dirigía al pueblo a través de parábolas, que era la forma en que Él hacía para que entendieran mejor. El día de hoy, una parábola en especial es la que vamos a revisar. Y no sé si les vaya a pasar a ustedes como a mí, pero en el momento en que la volví a leer, volví a entender algunas otras cosas que no había recapacitado. Y vaya que la hemos leído muchas veces. Esta parábola es la parábola del sembrador. La hemos leído muchas veces. Sin embargo, el día de hoy, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a comprender las implicaciones que tiene esta parábola, la del sembrador. Los invito a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque aquí nos has puesto, Señor. Este momento aquí, junto a mis hermanos, escudriñando tu escritura, conociendo más de ti. Señor, permite que todo aquello, Señor, que tú desees que nosotros comprendamos y entendamos, así sea. Bendice a mis hermanos aquí presentes, los que nos están viendo a través de este medio, Señor. E invítalos, como a mí, Señor, a nuevamente leerte y buscar algo nuevo que siempre tendrás tú para nosotros. Tu palabra es viva, duradera, por siempre, Señor. Es una palabra que ayer se vio, que hoy se ve y que en el futuro seguirá viéndose, Señor. Y todo esto gracias a ti, a tu bendita y grande misericordia. Quédate con nosotros, Señor, y que seas tú el que guíe nuestras palabras y nuestras acciones, para que todo sea para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, entonces, vamos a ver. Lo voy a leer rápido, a ver si no me trabo y podamos obviar tiempo. Dice la palabra de Dios en Mateo 13, del 1 al 23, dice lo siguiente. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. En algunas ocasiones nosotros nos encontramos en algún lugar. No quiero decir una clase porque ya me estaría evidenciando, pero estamos en una clase, pero estamos corporalmente. Nuestra mente anda en otro lado. Después ya pasó el momento ese de la clase o del evento, y nos ponemos a pensar, ¿de qué trató? ¿O qué había? O sea, ¿estábamos presentes o no estábamos presentes? La verdad es que en muchas ocasiones asimilamos poco o casi nada de donde estemos. Lamentablemente es así, ¿verdad? Verbigracia, la parábola que acabamos de leer, también nos evidencia en ese sentido. ¿Estamos o no estamos escuchando? ¿Entendemos o no entendemos lo que nos está diciendo? En este caso, nuestro Señor. Pero también hay una cosa que la palabra de Dios nos enseña, que para que nosotros recapacitemos o recordemos, no estamos solos. Y como ejemplo tenemos a Felipe y el eunuco. Si ustedes recuerdan, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candacea, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. A veces, interrumpo aquí porque yo cuando estaba más joven, cuando me hablaron de este tema, yo me imaginaba a Felipe: corre, y el carro va para ahí, porque pues no me dice que el carro se detuvo para que él subiera, sino que él iba. Entonces, y Dios le dice: acércate al carro. Pues sí, el carro iba. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje que leía de las Escrituras era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? De sí mismo,
o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio jamás. Y siguió gozoso su camino. No estamos solos, hermanos. Si algo no entendemos, de algún modo nuestro Dios, si Él así lo dispone, nos lo hará llegar, esa información. O esa duda ya no tenerla nosotros. Algo similar sucedió en la parábola del sembrador, que describe 4 clases de tierra que recibieron una misma semilla y tuvieron resultados diferentes en su germinación. ¿Por qué esos resultados si era la misma semilla? Debemos de poner atención en el vocablo oír, que ayuda a responder esta interrogante. Escuchar al Señor no es nuevo en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo nos recordaba constantemente que escucháramos, que pusiéramos atención, etc. Bueno, pero no es nuevo, porque en Deuteronomio 6:4 escuchamos esta frase, que es la única que voy a mencionar de ahí. Dice: oye, yo le hago énfasis, pero la palabra dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero la palabra clave aquí es oye. ¿Por qué? Porque tenía que enfatizarse esta palabra porque el pueblo de Israel no necesariamente estaba escuchando. Y encontramos nosotros que en la Primera de Reyes 12, 28 al 30 dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. O sea, no estaba escuchando. Deuteronomio nos dijo muy claro: oye Israel, Jehová es uno. Y el pueblo de Israel se desviaba, como que no, nada más oyó, pero no escuchó. Entonces, pues fácil lo convencían y se iba a adorar otros dioses a los que sí podía tocar, palpar, ver. Entonces, no estaba escuchando la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿pero qué implica escuchar? Porque pues también ya ahorita en la actualidad hacemos diferencia. Hay personas que oyen, pero no escuchan. Porque dicen el escuchar es algo más fino, más preciso. Oímos el ruido, pero no escuchamos el canto de un pajarito que está en un árbol, porque estamos oyendo el ruido de los camiones. Entonces, necesitamos nosotros que las implicaciones que tiene uno para poder escuchar, podamos nosotros desechar a aquellos que nos lo impiden. Y uno de ellos es que hay mucho, el libro le llama bullicio espiritual. Bullicio espiritual, pero es simplemente que hay enfrente de esta sociedad, enfrente de uno, muchas personas que dicen tener la verdad. Y me hablan de muchas religiones, hablan de tantas cosas. Ahorita ya, en la actualidad, hay tanto bullicio espiritual que existen, pues no sé, doctrinas
creencias de hasta lo que menos piensa uno. En una ocasión estábamos platicando acerca de la adoración a la Santa Muerte. Pues también hay. También la hay. Hablábamos acerca de la adoración también a la cienciología. También lo hay. O sea, ahorita tenemos una amplia gama de doctrinas que hacen un bullicio tal que pueden impedirnos a nosotros escuchar verdaderamente la palabra de Dios. En aquel tiempo de que hablamos aquí en este pasaje acerca de que el pueblo de Israel no escuchaba, era porque también había muchas ofertas y demandas espirituales, y ellos pues no sabían o no querían entender verdaderamente el mensaje, ¿verdad? O sea, no querían o no podían distinguir el mensaje verdadero. Y estaban tan impregnados de dioses, de ofrendas, de templos, el antiguo y el cercano Oriente, Egipto, Grecia, Roma, todos le ponían enfrente una gran cantidad de creencias de las cuales podían ser muy atractivas para algunas personas. También lo que impide a veces escuchar verdaderamente la palabra de nuestro Dios es la falta de un discernimiento espiritual. O sea, debemos, con la ayuda de nuestro Dios y apoyados en la palabra de Él, distinguir lo falso y lo verdadero para poder escuchar a Jesús. Dice la palabra de nuestro Dios en Juan 4, 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced es espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando nosotros cuestionamos lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, para ver si es verdadero o es falso, pues la palabra de Dios nos dice claramente, aquella doctrina que no confiesa, que Cristo ha venido en carne, que es en tres personas, lo que nosotros también ya conocemos como la Trinidad, que está vivo y es verdadero. Todas esas confesiones que nosotros podemos hacer porque la Biblia nos lo dice, nos lo aclara, y que no la pueda hacer otras personas, pues discúlpenos, pero no es verdadero. El verdadero es este que tengo yo aquí. Bien, ese discernimiento espiritual que nosotros tenemos que hacer es para que nosotros podamos escuchar clara y efectivamente el mensaje de nuestro divino Maestro. Jesús, al ver que no entendían el mensaje, los retó a que lo oyesen espiritualmente. En el
En el Evangelio de Mateo, que leí hace rato, el versículo 9 nos dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Los reta a que oyesen espiritualmente, en forma imperativa y enfática. O sea, no es una opción. No es una opción, sino es lo que hay que acatar, porque esto trae bendición. Escuchar significa asimilar con eficacia a lo que Jesús está expresando en el marco de esta parábola. Una sola semilla, repito. Era una sola semilla. Y aquí pongamos un paréntesis. La semilla es la palabra de nuestro Dios. Una sola semilla. Y ya que nosotros estábamos analizando ahorita lo que es escuchar, revisaremos también por qué la misma semilla sembrada se obtuvo diferente resultado. Es un ambiente netamente agrícola, pero no es uniforme, porque es un ambiente agrícola, pero nos está hablando de diferentes suelos. Uno junto al camino, duro; otro en los pedregales, flojo; otro en los espinos, asfixiante; y otro en la buena tierra, ¿verdad? Bueno, 4 tierras distintas, 4 resultados distintos. ¿Por qué causas? Muy bien, la primera dice, ¿dónde fue? Junto al camino, un piso duro, un suelo duro, etcétera, ¿no? Bueno, esto representa a quien recibe el mensaje de salvación y no lo entiende. Lo recibe, no lo entiende. Entonces, al no entenderlo, abre la puerta de nuestra alma al enemigo y éste arrebata la semilla. Es necesario escuchar con entendimiento, pero eso solo se logra con la gracia y la revelación divina. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este hombre natural no ha nacido de nuevo. No puede entender las cosas espirituales, sin importar su capacidad intelectual o los logros personales que él tenga. Es incapaz de recibir esta sabiduría. El crítico no regenerado está sordo y ciego ante la palabra de Dios. Para él son locura. La Biblia es un libro oscuro. Su destino es la destrucción. Su necesidad es la salvación. Todo ser humano está naturalmente perdido. Romanos 2:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero pueden ser salvos. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Que si, Romanos 10:9-13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La misma semilla, no digo la segunda semilla, no, la semilla que cayó en el segundo lugar, es decir, en el arenal. Esta semilla se recibe por fe. La reciben por fe. Se ponen contentos. Pero carece de profundidad y de corta duración. Aquí la clave vamos a decir, en este momento donde cayó la semilla y empezó a echar raíz, es la clave, la raíz. Es necesario que desarrolle raíces espirituales,
porque si no, se secará y no podrá tener una fe estable y genuina. Sí, se recibió contento, con gozo, con fe, pero no profundizó, no enraizó y se secó. En el Salmo 1:1, un pasaje muy, muy bonito y que nos habla también precisamente de esa necesidad que tenemos de enraizar la palabra de nuestro Dios en nuestro ser, dice el Salmo 1:1. Ya algunos nos los hemos sabido de memoria, como cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, se ha sentado. Y luego sigue: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bien, entonces, ¿quién no quiere ser bendecido por Dios? El que estemos aquí muestra el interés que nosotros tenemos porque Dios nos bendiga. Nos acercamos a Él, queremos estar en su presencia. Ese interés es el primer paso en el camino a la bendición. Esa bendición que Dios nos da y que es la salvación, que es el mensaje de toda la Biblia y que no hay fórmula que empiece sin la fe. O sea, empieza por la fe. Y así defendemos en nuestro diario vivir, porque hay peligros en todo el camino. Hay que tener cuidado y no correr el riesgo de no enraizar nuestra fe en el mensaje. Ha aprendido a hacer de la palabra de Dios su deleite. Lo escuchamos. Salmo 1. Ha aprendido a hacer de la palabra de Dios su deleite. Para algunos es aburrida, para él bendecida. Tediosa para algunos, para él deliciosa. Fantasía, para él es alimento. Información, para él es inspiración. Y su destino será como árbol plantado junto a los ríos de agua. Espíritu Santo, que lo alcanza con sus raíces y así dará fruto. No sé hasta dónde pueda ser cierto, pero escuché algo muy tierno en un mensaje, que un niño le contestó a un adulto, que el adulto le preguntaban: ¿los árboles hablan? Y el niño le dijo que sí, sí hablan los árboles. O sea, los imagino uno hablando entre sí. No, pero el niño dio otra explicación que nos dejó un poquito más serios. Dijo: no, sí hablan. Miren, a través de las raíces se entrelazan y platican. O sea, él nos dio otra óptica de un niño de cómo las plantas también hablan. Y lo dice a través de sus raíces. Y yo leyendo aquí el pasaje dije: ah, caray. Dios tiene muchas formas de hacernos entender por qué nosotros debemos enraizar, por qué nosotros debemos de ser como aquel árbol plantado junto a los ríos de agua, que es el Espíritu Santo, y que vamos a dar el fruto a tiempo. Bien, entonces ese sería el segundo, la segunda parte de tierra donde fue sembrada la semilla. Veamos ahora la tercera. La tercera, esa, ¿se acuerdan cuál es la tercera? Que es aquella que fue sembrada, crecieron los espinos y la maleza y lo ahogó, ¿verdad? Ahogó la palabra. Bueno,
Aquí les voy a hacer recordar acerca del mensaje de la palabra de hoy, porque trató algo al respecto. Dice, es el que oye la palabra. Sí, la oye, muy bien. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. El corazón es a medias y no se ha rendido totalmente a Dios. Debemos tener cuidado porque los afanes van a llegar. Pero Dios nos alienta, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda acción y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. Dios nos alienta. Simbólicamente, este lugar donde cayó la semilla es la persona que prefiere al mundo. ¿Se acuerdan de el joven rico? Aquel que llegó y le dijo a su maestro, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Recibió el llamado, no lo siguió, no escuchó el llamado. Porque acuérdense, la lección anterior dijimos, Dios nos llama, pero también nos da la libertad de escuchar el llamado y seguirlo, o de no escucharlo e irnos, ¿verdad? Aquí el joven rico prefirió lo terrenal y se fue para allá. Entonces, va a haber afanes, va a haber competencias con nuestro Dios. En nosotros va a estar el valorar o darles prioridad. Si para mí primero es ir a ver un evento deportivo, un evento artístico, o ir a visitar a la familia, o ir a otro lado, etcétera, antes que venir a la iglesia y estar en comunión con Dios, pongo a esas actividades primero que nuestro Dios. Ahí está donde fue sembrada la semilla de nuestro Dios y no prosperó porque los afanes, los placeres de este mundo la asfixiaron. Por último tenemos la cuarta tierra donde fue sembrada la semilla, que es la que llamamos la buena tierra. Aquí se recibe el mensaje. No solamente se escucha, sino que también se entiende y se discierne. Se discierne entre lo que es mentira y lo que es verdad. Y establece sus prioridades. Captó y no le pudieron hurtar la semilla. Estas personas no toman a la ligera la palabra de Dios, el mensaje. Dios quiere que todos nosotros seamos sembradores en cada creyente y también en ellos hizo sembrar o hizo una siembra en él más bien. Sembró y cosechó y fue parte de llevarlo a Cristo. Trabajo nuestro. Quiere que seamos sembradores,
Quiere que lo hagamos en cada creyente, que sembremos y cosechemos y que sea parte de nuestro trabajo llevarlo a los pies de nuestro Señor. ¿A dónde vamos? ¿A dónde va el sembrador? Al campo. El sembrador va al campo a sembrar. El campo es el mundo. A menos que se siembre, habrá cosecha. ¿Y cómo representa el sembrador a cada creyente? Tenemos que ir y enseñar a todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 y 20. Ir al mundo y predicar el Evangelio. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En Hechos 1, 8 nos habla de nuestro testimonio. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos testigos de lo que nuestro Dios ha hecho en nuestra vida y para ofrecerlo a todos nosotros. El sembrador siembra esta semilla con la esperanza de recoger una buena cosecha. Ya sabemos que esta semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Esta semilla que debe ser sembrada porque contiene el mensaje que necesita el pecador. Ahí solamente encontrará el camino de salvación. Dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo donde dado a los hombres y en que podamos ser salvos. Y es eficaz. La palabra de Dios nos dice en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquellos para quien la envíe. Bien, entonces hay tanta enseñanza en esta parábola que la puede leer uno 20 veces y se la aprende uno hasta de memoria, pero entender el significado es a veces motivo de detenernos despacito, de buscar referencias en nuestra Biblia. ¿Por qué me dice esto? Para poder entenderlo. ¿Por qué? Porque todos nosotros deseamos ser tierra buena, tierra fértil, donde la palabra de Dios se mantenga, enraice, crezca, prospere y podamos dar fruto, ser bendición para todos. Todos queremos ser esa buena tierra. Entonces es necesario que nosotros detenidamente discernamos de lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros vemos, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es verdadero y de lo que es falso. Hace rato en el mensaje también llamó mi atención porque es uno de los componentes principales para poder nosotros comprender la palabra de nuestro Dios, es esto. Y a veces no lo queremos reconocer, pero para poder entender la palabra de nuestro Dios necesitamos nosotros tener hambre espiritual. Tener hambre espiritual. Desear ser instruidos por la palabra de nuestro Dios. Porque si nos gana la flojera, o si nos gana, después ya no la hacemos.
Necesitamos tener esa hambre, como la tenía el eunuco en el pasaje que leímos. Él decía, pues sí, lo leo, pero si no hay quien me lo explique. Él tenía ganas de saber, incluso le pidió a Felipe, ¿puedo bautizarme? Él tenía hambre espiritual, él tenía hambre de conocer y de entender la palabra de nuestro Dios. Entonces, ese es uno de los primeros componentes que nosotros debemos de tener. Son imprescindibles para comprender la palabra de nuestro Dios. Esa hambre espiritual, ese deseo de ser instruido por la palabra de nuestro Dios. Juan 16, 13 y 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Permitir ser enseñado, tener disponibilidad y no caer en la pasividad de no comprender. No, dice, no es que no lo entiendo. No caigamos en eso, porque el Señor tiene sus formas de hacernos entender. Mandó a Felipe con el eunuco. El eunuco no entendía. Si yo no entiendo, entonces el Señor puede enviar a alguien para que yo comprenda la palabra del reino. Debemos estar atentos, debemos estar disponibles. A veces decimos uno, es que no entendió porque no estaba predispuesto, creo que es la palabra, predispuesto. Pues en eso hay razón, porque para poder entender, para, ser atraído por la palabra de nuestro Dios, necesitan tener esa hambre espiritual, ese deseo de aprender, esa necesidad de tener mejores cosas, de prosperar en su familia, en su trabajo, en todo. Ese deseo de ser mejor, pues sí, eso es lo que nosotros necesitamos tener para escuchar la palabra de nuestro Dios. A veces también decimos, no nada más agradécele a Dios por lo que te ha dado, sino también bendícelo por lo que no te da y que tú lo has pedido, porque Él tiene sus motivos. Él sabe el por qué no te lo da, aunque tú le ores, ¿verdad? Porque nosotros estamos sometidos a la misericordia de Él, a la omnipotencia de Él, a la decisión de Él. Nosotros sometemos nuestra vida a eso. No ponemos ninguna condición, al contrario. Entonces, debemos de agradecerle por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Dice la palabra de nuestro Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Podemos sembrar esa buena semilla nosotros, viviendo el mensaje delante de otros cada día, dando a conocer a los que nos encontremos en el camino, comunicando el mensaje por medio de la predicación, literatura y otros medios, invitando a que vengan a escuchar la palabra de Dios. Cada terreno simboliza el corazón del hombre en que fue sembrado la palabra de Dios. Jesús lo predicó a muchas personas y en cada corazón plantada hay diferentes reacciones. Es similar en el día de hoy. El Evangelio es predicado al mundo, a todo el mundo. Sin embargo, en cada persona hay diferentes reacciones. Busquemos que la palabra de nuestro Dios sea nuestro deleite y que seamos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Amén. Hermanos, esta es la lección de hoy. Si hay algo que queramos comentar, vamos a comentarlo. Vamos a platicarlo. Si algo quieren agregar,
La invitación está abierta. Si no, vayamos al mundo con hambre espiritual, con hambre de aprender más de la palabra de Dios y con aquel deseo de aplicar en el mundo la palabra enseñada. Vamos a aplicarla y confiemos en el Señor que las cosas mejorarán. Si no es al mundo, cuando menos a cada uno de nosotros mejorará. En los mandamientos que leí hace rato, había uno, se me faltó decir porque sí me gusta recordárselo a los muchachos. El mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero es un mandamiento con promesa. Los hijos deben entenderlo. Es un mandamiento con promesa, porque dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que seas prosperado. Eso también hay que agregarlo. Dios no nada más nos manda una orden así, hay que hacerla. No, Él sabe que detrás de esa orden hay bendición. En nosotros está el buscarla, en entenderla, en discernir lo bueno que Dios tiene para nosotros. Hermanos, que Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por este momento, Señor, que nos has permitido disfrutar de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos bendigas ahora que nos vamos a retirar, que vamos a dirigirnos a nuestras casas, Señor. Bendice nuestro salir, nuestro entrar, Señor, el camino que vamos a seguir nosotros. Gracias te damos por ello, Señor, y te pedimos que te quedes con nosotros y nos sigas bendiciendo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.